Hola a todos y gracias por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Hemos comenzado una serie de la Pascua en el que estamos estudiando la vida de Jesús. Comenzamos viendo en la primera parte qué es la ley y vimos que la ley es algo que nos condena porque por medio de ella, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado, ya que por medio de la ley vemos que todos la hemos quebrantado y ninguno de nosotros somos capaces de cumplirlo 100%. Ninguno de nosotros, menos Jesús, quien fue el que vino a este mundo para sacrificar su vida por la nuestra. Eso es lo que vimos en la primera parte. En la segunda parte hablamos específicamente de la Pascua y vimos qué fue lo que ocurrió en la primera Pascua en la Biblia. Y esto es algo que Dios pidió a su pueblo que recordaran cada año para hacer memoria de lo que había ocurrido, qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad. Y lo que estuvimos viendo es que fue el sacrificio del Señor Jesucristo como un cordero sin pecado para que nosotros fuésemos perdonados ante Dios, el juez justo. Hoy vamos a seguir con este hilo de pensamiento que hemos empezado. Estamos en la tercera parte de esta serie y vamos a hablar específicamente de Jesús y que Él tomó tu lugar, que tomó mi lugar. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Lucas capítulo 23 y a la misma vez vamos a buscar Marcos capítulo 15. Si pueden buscar ambos pasajes, esto va a ayudarnos a ahorrar tiempo para no cortar la lectura cuando lleguemos a este punto. Lucas capítulo 23 y Marcos capítulo 15. Les voy a dar un ratito para que puedan encontrar ambos pasajes. Vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 23, desde el versículo 13. Después vamos a saltar a Marcos 15. Lucas 23, desde el versículo 13 al 38, dice así. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, «Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Vamos a parar ahí y vamos a saltar a Marcos capítulo 15 para continuar con la historia, pero desde otro punto de vista. Marcos capítulo 15, desde el versículo 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ahora, recién acabamos de leer toda la historia de la crucifixión de Jesús. Y muchos han escuchado esta historia. Y han salido muchas películas relatando esto que nos dice la Biblia. Mucha gente sabe información acerca de Jesús, que nació de una Virgen María, que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. La Biblia nos relata que sí, Él resucitó el día domingo, porque siendo muy de mañana aparecieron unas mujeres al sepulcro, lugar de sepultura, para ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando ellos llegaron, hallaron que estaba removida la piedra del sepulcro. Y nos dice en Marcos capítulo 16, el versículo 5 y 6, lo siguiente. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Acá mismo se le apareció para decirles que Jesús no estaba porque había resucitado tal como él mismo se lo había dicho a sus discípulos, sus seguidores. La Biblia nos relata que él había resucitado y había estado con los suyos por un tiempo, y también apareció a toda una multitud antes de irse al cielo. Y antes de irse, él había prometido que así como se iba a volver un día para buscar a todos los suyos, a los que creen en él y los que le aceptan como su propio Salvador personal. Hizo todo esto. Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Pero, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, para contestar esta pregunta, debemos ir al comienzo. Vayamos a Génesis capítulo 2, el primer libro de la Biblia. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios ya había creado el mundo entero y al hombre también en 7 días. Y nos dicen los versículos 15 a 17 lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio un solo mandamiento al hombre, y esto fue su ley para Adán. ¿Por qué puso Dios ese árbol ahí sabiendo que el hombre iba a pecar? ¿Era alguna tentación? La respuesta es que Dios lo puso ahí porque el hombre tenía la decisión propia de elegir si iba a seguir a Dios o no. Sin el árbol, el hombre no habría tenido libre albedrío, o sea, una voluntad libre. Pero el hombre, Adán, lo que vemos en la Biblia, pecó contra Dios. Y Dios lo mantuvo a Adán como el responsable de pecar. Dios no puso el árbol ahí para tentar al hombre, sino para dar al hombre la opción esa, la libre voluntad de decidir, ¿vas a seguirme o no? Ahora, si saltáramos al capítulo 6 de Génesis, vemos que se había multiplicado la humanidad en el mundo, como así también la maldad. Y nos dice la Biblia que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Leamos los versículos 5 al versículo 8.
Del versículo 5 al versículo 8 dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De ahí en adelante vemos que Dios le pidió a Noé construir un arca porque iba a destruir el mundo con un diluvio. Y después de que ocurrió esto, Dios había prometido que no volvería a hacer esto jamás, juzgar al mundo de esta forma bajo agua, y dejó como señal el arco iris que podemos apreciar hasta hoy en día. Pero la Biblia sí nos habla de que Él va a volver a juzgar a todo el mundo, pero no por agua. Y este juicio lo podemos ver en 2 de Pedro. Vayamos allá. 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 3 al 10. Segunda de Pedro 3, desde versículo 3 al 10. Dice así: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio que se viene es sobre cada uno de nosotros por el tema del pecado. La Biblia es clara en explicarnos que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este arrepentimiento es el arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentirnos de esto poniendo nuestra fe en lo que hizo el Señor Jesucristo. Les voy a mostrar otros pasajes. Vayamos a Salmo capítulo 14. Vamos a ver varios versículos ahora. Empezamos, Salmo 14. En Salmo 14 leemos los primeros 3 versículos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Saltemos a Romanos capítulo 3, que nos dice algo parecido. Romanos capítulo 3. En Romanos 3 leemos versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia es clara en estos pasajes que no hay justo ni aun uno. La razón es porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y ahí al final del 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque ante los ojos de Dios, con quebrantar una parte de la ley, ya somos culpables de haber quebrantado toda la ley. Saltemos al versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna exclusión, no podemos excluirnos de esto porque todos nosotros hemos pecado ante Dios. Y es por eso, como dice al final 23, estamos todos destituidos o separados
de Dios a causa del pecado. Saltemos el capítulo 5 y leemos el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No queda lugar a duda, todos nosotros hemos pecado. No hay justo ni aun uno, nos dice la Biblia. Todos hemos quebrantado su ley, y la consecuencia del pecado es muerte y una separación eterna de Dios. Pero Dios sí nos ama, y como leímos en 2 de Pedro, no desea que perezcamos, ya lo leímos. Es más, la Biblia nos indica cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2. En Primera Timoteo, capítulo 2, leamos desde el versículo 3 hasta el 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, esto es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que todos conozcan la verdad. ¿Qué verdad? Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La forma de llegar a Dios o de entrar en el cielo no es dar plata a la iglesia, no es ser bautizado, no es ir y pedir perdón a un sacerdote. Es solamente por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida para rescatar a todo aquel que en Él cree y que acepta este regalo del perdón de pecados que Él nos ofrece. Leamos Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, leamos el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice este versículo que la consecuencia del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Yo merecía morir en la cruz por mis pecados, no Jesús. Él no pecó. Pilato mismo le dijo a la multitud que lo quería crucificar que él se iba a lavar la mano porque él era inocente de la sangre de este justo, y les entregó a Jesús a ellos porque estaban haciendo mucho alboroto. Pero Pilato mismo sabía que Jesús era justo. Acompáñenme a Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 16. Desde el versículo 16 a 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el versículo 16 podemos ver claramente que la razón que Jesús vino a este mundo fue por el amor de Dios hacia nosotros, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, que no se pierda, tal como nos decía en 2 de Pedro capítulo 3, que no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos tengan vida eterna, como dice acá el versículo 16. El Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Ese propósito de Él fue morir en la cruz para pagar nuestro precio por el pecado. La Biblia nos dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Fue por esta razón que Jesús debía morir en la cruz y derramar su sangre. Él cumplió con las profecías que profetizaban de aquel Mesías que iba a venir a este mundo. La razón que en Jerusalén hicieron toda una celebración cuando ellos vieron a Jesús entrar en la ciudad sobre esa asna, es porque ellos pensaron que Jesús los iba a librar en ese momento de Roma.
Pero Jesús vino a librarlos de algo mucho más grande que ellos aún no entendían, del mismo pecado. A eso vino Jesús, a salvar a toda la humanidad, de la condenación a causa de nuestro pecado. La Biblia también nos dice que van a haber burladores diciendo, ¿y dónde está Jesús que aún no aparece? Porque Jesús prometió a los suyos que iba a volver. Pero en la Biblia vemos lo que leímos. La razón que no vino todavía es porque nos está dando tiempo a nosotros para que más gente pueda aceptarlo como Salvador personal. También nos dice la Biblia que van a haber gente que creen que van a entrar en el cielo de mañana, pero que se van a asombrar. Y vean conmigo por qué. En Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a leer primero versículos 13 y 14. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, la puerta que lleva a la perdición es grande y muchos van por ese camino. Pero el que lleva a la vida es una puerta, un camino muy angosto, muy fino, y pocos son los que la hallan. Saltemos al versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este pasaje vemos que mucha gente se va a sorprender porque ellos están pensando que está todo bien con Dios. Inclusive algunos están profetizando en el mismo nombre del Señor Jesucristo. Pero no van a entrar al cielo porque la única forma de entrar es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Veamos lo que Jesús mismo predicaba. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, esto es lo que Jesús mismo dice. Leamos desde el versículo 14 y 15 nomás. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas dos cosas, arrepentíos y creed en el evangelio. La Biblia nos dice bien claramente, 1 Corintios 15, que el evangelio son las buenas noticias del Señor Jesucristo, y que esto es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. Entonces acá nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, lo que ya hemos leído, y creer en el evangelio, en lo que hizo el Señor Jesucristo. Veamos lo que el mismo apóstol Pedro predicó en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, leamos el versículo 19 nada más. Dice así, hablando Pedro, así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él dice lo mismo que el Señor Jesucristo estaba hablando anteriormente. Debe haber arrepentimiento. Y acá dice arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento verdadero no es un mero sentimiento de sentirme mal de lo que hice. No, es un cambio total de la vida. Yo estaba yendo en un camino, me arrepiento, doy media vuelta y empiezo a ir en la otra dirección. Eso es un arrepentimiento verdadero, un cambio total de la vida. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es que nos arrepentamos de nuestros pecados, que creamos en el Evangelio, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. La Biblia dice, esta es la forma de ser salvo. Acompáñenme a un pasaje más hablando de este asunto, de que hay algunos que creen que están en camino al cielo, pero que están muy equivocados.
En Proverbios capítulo 14 nos dice lo siguiente. Proverbios 14, el versículo 12. Este es el libro de sabiduría. El hombre más sabio en la tierra escribió este libro de Proverbios y nos dice el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiero decir lo siguiente. Hay gente hoy día que cree que está todo bien con Dios, porque están yendo a la iglesia, están siendo un buen vecino, pagando sus cuentas, no dañando a nadie, no sacando mano a nadie, no metiéndose en chusmerío. Pero la Biblia nos dice que nada de esto nos va a salvar. Nada de esto nos va a otorgar a nosotros el perdón de nuestros pecados. Nada de esto. Lo único que puede salvarnos es lo que hizo el Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre para darnos a nosotros el perdón de pecados. Jesús vino para tomar tu lugar, para tomar mi lugar. La única forma que yo sea salvo es creer en lo que hizo el Señor Jesucristo y arrepentirme de mis pecados. Nada más, nada menos. Él es el único camino al Padre. Así que, cuando pensamos en esto, en por qué murió Jesús en esa cruz, la respuesta es clara. Fue por amor hacia todo el mundo, amor hacia toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Algo interesante en la misma historia de la crucifixión es esto de que cuando Jesús estaba cargando la cruz, llegó un punto que no daba más para cargarlo, agarran a uno que estaba ahí cerca, a este hombre que leímos al principio, que se llama Simón de Cirene. Lo agarraron a él para que él cargara la cruz de Jesús. Y quiero que cada uno, en esta tarde, intenten imaginarse esta situación, ¿no? Me gusta tratar de meterme en las zapatillas de los diferentes personajes en la Biblia del cual estoy estudiando para ver cómo ellos veían la situación. Y quiero que cada uno trate de imaginarse cómo habría sido la situación si pudiéramos meternos en el lugar de Simón de Cirene al tener que cargar la cruz para subir al Calvario junto a Jesús. Así que, metiéndonos en su lugar, piensen en lo siguiente. ¿Cómo te habrías sentido al tener parte en la humillación y rechazo mientras los desechaban de la ciudad, a vos y Jesús? ¿Cómo habría sido el sentir esa cálida y pegajosa sangre de Jesús contra tu piel que estaba en esa cruz? ¿Cómo habría sido sentir ese horror mientras tu corazón latía cada vez más fuerte y fuerte mientras te ibas aproximando al lugar de la ejecución? ¿Y qué habrías sentido tú al ver a esos ejecutores parados frente tuyo esperando con la masa en la mano? ¿Y cómo te habrías sentido cuando te quitaron el peso de la cruz, mientras otro decía, esta cruz le pertenece a él, tú eres libre para irte? ¡Qué alivio! Y la verdad es que es así. Lo clavaron a él para no clavarte a vos. Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar. Todo esto porque desde antes de la creación te amó. Fue por amor que Él decidió morir en esa cruz. Y no hay regalo más precioso y valioso que le puedas dar a Dios que entregarle tu propia vida y todo lo que eres por todo lo que Él ha hecho por ti. Él te ama y tomó tu lugar. Oremos. Padre, te doy gracias porque podemos recordar a través de esta serie que estamos viendo los domingos lo que hizo el Señor Jesucristo, porque desde la primera Pascua todo lo que pasó en esos tiempos es todo símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros al venir y tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias te doy, Señor, porque hoy puedo mostrar esta historia de Jesús y la cruz y por qué tuvo que morir. Te pido que si hay alguien entre nosotros que todavía no ha recibido ese regalo de vida eterna, ese perdón de pecados, que hoy pueda ser el día que tome esa decisión conscientemente e intencionalmente. Señor, hay gente que cree que son salvos porque van a la iglesia, crecieron en la iglesia quizás, pero un día, como vimos en la Biblia, se van a dar cuenta que no están en el camino hacia el cielo. Un día se van a dar cuenta y va a ser demasiado tarde para hacer algo al respecto. Por eso te pido, Señor, que toques el corazón de cada oyente en esta tarde, por medio de tu palabra, para que puedan pensar en sus propias vidas, si es que tomaron esta decisión conscientemente o no. Y si hay alguien que está con dudas,
que puedan tomar la decisión hoy para no jugar con fuego y sacarse las dudas. Señor, pedimos que tu palabra sea exaltado, que tú obres en el corazón cada uno, y gracias porque vez tras vez nos muestras que nos amas. Pido esto en nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si alguien necesita hablar con nosotros, le animo a que nos contacten por medio de las redes sociales o alguna forma para que podamos mostrarle con la Biblia cómo estar seguro de esta decisión. Ustedes ya lo han escuchado. Si se animan a tomar la decisión por sí mismos, pueden hacerlo en el lugar donde estás. Tómense un tiempo para hablar a solas con Dios y pedirle a Él que te perdone y que te salve. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.